Tenía que hacer este vídeo desde hacía mucho tiempo porque, aparte de que había mucha gente que me lo reclamaba y que quería conocer mi opinión al respecto, creo que va a solventar muchos erróneos conceptos que tiene la gente acerca del sueño americano, o que, por ejemplo, la gente ha asumido como ciertos o verdaderos y no es tan así. En inglés, bueno, se llama misconception, en español, pues error de concepto o algo parecido, como una mala interpretación de ciertas cosas, ¿no? Por eso lo he titulado La mentira del sueño americano, porque no se trata de desmentir o desmontar en realidad nada, sino de tratar de hacer entender a la gente lo que de verdad significa el sueño americano, porque mucha gente, yo me doy cuenta de que no tiene el concepto real y crudo y realista de lo que es el sueño americano. Quizá porque las películas lo han romantizado demasiado, porque lo han simplificado demasiado. Mucha gente se piensa que ir a Estados Unidos es prácticamente como un paseo en el parque. Y que cuando bajas del avión prácticamente todo el mundo pues se lía a tirarte billetes de 500 o de $100, y que mientras tú pues estás en una hamaca viviendo la vida loca, ¿no? ¿Y qué tengo que deciros? Que efectivamente es todo mentira. O sea, eso no es así. Eso no es así. Hay buena parte del espectro político, sobre todo en nuestro país y en buena parte de Europa, que además pues utiliza el tema del sistema de salud o el sistema sanitario en Estados Unidos como caballo de Troya para venderte pues sus ideologías particulares, que son incluso peores o más nocivas, pero de alguna manera les vale porque justifican el hecho de que al menos si tú te pones malo tienes una red de seguridad, que también existe en Estados Unidos, pero lógicamente el punto es tratar de no hablar de ella, de ignorarla, de omitirla, porque claro, no les interesa, evidentemente. No voy a hablar tampoco de que esto sea una especie de engaño que hemos sufrido todos, o de mentira, de que... No, vamos a ver, el sueño americano siempre fue el que fue, ¿vale? Desde prácticamente su concepción, cuando empiezan a recibir gentes de Europa, especialmente perseguidos religiosos, porque hace 200 años, lo queráis o no, en Europa se perseguía por condición de religión a determinadas personas, y mucha gente pues tuvo que marcharse de sus países. ¿Y qué ocurría? Pues que llegaban a Estados Unidos, donde efectivamente podían practicar su religión. Hoy en día eso ha quedado un poco vacío de contenido, porque prácticamente la gente pues no es tan religiosa como antes, pero en aquel entonces era un punto importantísimo, porque era la diferencia entre la vida y la muerte. Vosotros, si queréis haceros una idea, bueno, pues extrapolar lo que ocurre, por ejemplo, en Oriente Medio, con determinadas facciones del Islam que están prohibidas o perseguidas, y esta gente se tiene que marchar a otros países, incluido Estados Unidos, para poder llevar una vida normal. O incluso sin ser de facciones diferentes, a lo mejor es gente del Islam, pues yo que sé, moderada, familias más normales, por así decirlo, no son extremistas radicales o terroristas, y esa gente son las primeras víctimas de los radicales, ¿vale? Sus propios compatriotas. Y la única manera para ellos de sobrevivir es huir. ¿Qué tengo que deciros de México, de algunos países de Sudamérica, que están perseguidos por los cárteles, narcotraficantes? Se tienen que ir porque ven que no pueden montar sus negocios, ven que les persiguen, que están coaccionados, y obviamente América es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sueño americano de alguna manera puede quedar para gente de países occidentales que son todavía un poco más tranquilos, principalmente Europa, España, Alemania, Reino Unido, etcétera, que bueno, pues en cierto modo podemos ir a Estados Unidos, no porque nuestros países nos estén persiguiendo o matándonos, pero porque en nuestros países no hay tantas oportunidades laborales como las puede haber en Estados Unidos. Y esto, lógicamente, para cualquier persona de Europa Occidental es un punto muy grande, porque dices, bueno, me puedo quedar en mi país empobrecido, o por el contrario, puedo prosperar yéndome a Estados Unidos y teniendo oportunidades. Entonces, en definitiva, cuando tú te mudas, cuando te vas a Estados Unidos, cuando cambias completamente tu vida, tienes que tener en cuenta que va a ser un proceso muy doloroso, muy difícil y muy crudo. Desde el primer momento que te montas en el avión y sabes que no hay billete de vuelta, en tu cerebro o en alguna parte de tu cabeza se desarrolla algo que se va a perpetuar durante todo el tiempo que tú estás fuera. Y es una especie de agudo sentido de alarma o de vigilancia constante que no te va a permitir descansar, ¿vale? Yo aquí en España puedo estar súper incómodo en todos los aspectos. Los servicios me pueden parecer horribles, los precios un abuso, me pueden no gustar 20.000 cosas. Pero en cierto modo, puesto que es un territorio conocido, voy a dormir a pierna suelta, ¿vale? Aunque mi vida sea un asco, aunque no gane mucho dinero, aunque tenga que vivir en una cueva,
Aunque tenga que estar peleándome con 40.000 fontaneros, electricistas, servicios, Vodafone, no sé qué, pero en cierto modo puedo dormir más o menos tranquilo. Y ese sentido que yo desarrollé, que lo noté perfectamente, mi mujer también, esto lo hemos hablado 1000 veces, cuando te montas en el avión y te vas, cuando entras en un lugar donde no conoces a nadie, no sabes nada, no es necesariamente un territorio hostil en el sentido de que te estén tirando piedras desde que te bajas del avión, pero tú no conoces nada y para tu mente eso ya es hostil, porque no sabes a dónde acudir si te pasa algo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes un sentimiento y una sensación de alarma y de alerta constante, que incluso cuando te vas a la cama no se apaga, no se apaga. Entonces, cuando yo ya llevaba unos cuantos años allí, es cuando realmente empecé ya a dormir un poco más tranquilo porque todo comenzó a ser territorio conocido y aún así no lo era del todo. Y si además vas con hijos, es peor todavía porque es la eterna pregunta de, madre mía, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Me estaré equivocando? ¿Y si le pasa algo a mi hijo por mi decisión? Y empiezas encima, ese sentimiento de responsabilidad que tenemos todos los padres se dispara vamos, no es que se desarrolle, es que se sobredesarrolla hasta un punto ya completamente antinatural, porque ya te lo cuestionas todo. Y cualquier cosa que le pueda pasar a tu hijo, automáticamente te vas a sentir el más culpable de todos. Entonces, se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Si además, como fue en mi caso, a los 20 días de estar allí, te tropiezas con algo que solo habías visto en la televisión, que es un huracán de categoría, no me acuerdo cuánto, pero creo que era el más destructivo en los últimos 20 años en Texas, cuando ves que la ciudad en la que vives queda sumergida bajo las aguas, excepto el barrio donde tú vives, que eso sí que fue suerte no lo siguiente, pero te pasas 5 días encerrado en tu casa y de repente pierdes el sentido de, coño, ¿a qué vine yo aquí? O sea, ya lo único que quieres es salir vivo de esa, ¿vale? Si además cuando consigues salir vivo de esa, a los 3 días, te pegan una hostia en un semáforo estando parado en rojo y te ponen en mitad de un cruce, es decir, un accidente de tráfico, donde además miras para atrás y te piensas que a tu hija o a tu hijo le ha pasado algo, porque está dormido, pero tú no sabes si está dormido o está muerto, te han pegado una hostia, que por segundos has perdido la conciencia. Claro, son eventos que te van sucediendo que obviamente se viven de otra manera completamente distinta a cuando estás en tu propio país. Y todo esto es, en líneas generales, aun yéndote bien las cosas a nivel profesional. Porque tengo que decir que prácticamente desde el minuto 1, tanto mi mujer como yo, mi mujer que ya llevaba un trabajo y yo que empecé a buscarme la vida desde al poco que aterrizamos allí, nos empezó a ir bien económicamente. O sea, no puedo decir lo contrario. Pero todos esos acontecimientos que se viven en paralelo, os garantizo que incluso el más mínimo resfriado se vive de una manera completamente distinta. Yo recuerdo todavía perfectamente la primera noche que dormimos allí, en el apartamento. La recuerdo porque diría por el pánico quizá. O sea, yo recuerdo me acuerdo que teníamos que dormir en un sofá cama, mi hija y yo, porque mi mujer se tenía que levantar muy pronto y bueno, pues para que durmiera bien, se quedó ella en la cama, yo me quedé con mi hija en la cama, en el sofá cama del comedor y yo recuerdo estar toda la noche mirando hacia la puerta de entrada. ¿Y por qué? Pues esencialmente porque me daba la sensación de que alguien en cualquier momento iba a pegar una patada a la puerta y iba a entrar. Y recuerdo de estar en la cama, mi hija dormida y estar todo el rato mirando a la puerta, esperando, pues lo clásico que has visto en las películas, que una banda de tal, no voy a decir nada, pero una banda de asaltantes reviente tu casa y entre. Tienes un miedo constante. Y eso no se apaga, eso no se va nunca. De alguna manera el miedo es lo que nos hace sobrevivir y es lo que nos mantiene alerta y nos mantiene vivos, ¿no? Y de alguna manera es el que te hace prosperar, porque tú ya empiezas a concebir la vida de otra manera. No es una vida relajada, no es una vida de, ay, me lo voy a pasar bien, puedo vivir descreídamente, paso de todo. Curiosamente había mucha gente que vivía así, pero normalmente eran los propios estadounidenses porque para ellos es territorio conocido, ¿me entendéis? Pero para mí no lo era. Entonces, te pones en alerta constante y para ti ya lo de ganar dinero no es una cuestión de venga, voy a ver cuánta pasta hago y me compro no sé cuántos coches o voy. No. Lo de ganar dinero es ya casi una cuestión de supervivencia. De decir, mira, yo no sé qué puede pasar o qué me puede ocurrir, pero cuanto más dinero tenga, mejor. Mejor. Porque nunca sé lo que puede pasar. ¿Vale? Entonces el dinero se convierte en un mecanismo de seguridad, de protección, una especie de escudo contra la incertidumbre.
Y efectivamente, aunque no, yo personalmente no me da la sensación de que trabajara 1000 horas en Estados Unidos. Me lo monté como entrenador personal y lo cierto es que, por ejemplo, me dejaba los fines de semana para viajar con mi familia, conocer un poco el sitio. Mi mujer libraba también los fines de semana. Tengo que deciros, por cierto, que los profesores allí tienen horarios muy parecidos a... Horarios me refiero a nivel de vacaciones, días libres, ¿vale? Es muy parecido a lo que hay aquí en España, más o menos igual prácticamente. Es verdad que luego en el trabajo les exigen mucho porque les están supervisando constantemente, eso también, o sea, es bestial. Pero bueno, a nivel de tiempo libre es un poco igual. Y yo que me lo montaba por mi cuenta, pues bueno, podía decir, vale, fines de semana no trabajo porque me apetece estar con mi familia o saliendo para arriba y para abajo, lo que sea. Podría haber trabajado más y haber ganado más dinero, pero bueno, el tema era así. Pero sí que es verdad que tu vida se convierte en algo mucho más serio. Por ejemplo, intentas ver que no te pase nada a nivel de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que te empiezas a cuidar mucho más y tienes mucho más cuidado con lo que comes. Hay gente que, como digo, hay ratios de obesidad brutal. O sea, que hay gente que no le funciona igual y que, por ejemplo, gente que viene de México y tiene su propia cocina y su propia cultura y les encanta seguir comiendo su comida tradicional, que es tremendamente calórica, pues lógicamente ellos siguen adelante y a lo mejor no se preocupan tanto de eso, pero cuando tienes un mínimo de conciencia de lo que puede pasar, de cogerte un dolor súper chungo o de desarrollar una enfermedad chunga o de cualquier cosa, intentas evitarlo lo máximo posible. Entonces empiezas a comer, en nuestro caso, lo mejor posible, lo mejor que puedes, a pesar de que luego también te des caprichos, lógicamente, pero intentas ser lo más responsable con tu salud, de abrigarte bien si hace frío, de no exponerte demasiado al sol, de tener cuidado cuando pegó el COVID. O sea, claro, nosotros estábamos, pues imaginaos, porque no teníamos a nadie. O sea, si hubiéramos tenido realmente un problema, estábamos solos. Ahora, a vista, a toro pasado, como se suele decir, te das cuenta de que es el mejor, fue el mejor sitio en el que podíamos haber pasado el COVID, porque no hubo encierros, encima allí todos los negocios están súper preparados ya para el takeaway, es decir, para agarrar la comida o la compra y largarte. Por ejemplo, lo he comentado muchas veces, la compra en el supermercado la hacíamos online y lo único que hacíamos era ir al parking del supermercado y alguien venía, nos levantaba el maletero, nos ponía la compra y se iba. ¿Vale? O sea que estaba todos los negocios estaban súper preparados para no tener, por así decirlo, contacto físico o contacto humano. Entonces, por eso fue todo mucho más fácil. Los parques siempre estaban libres de gente, pero en general, con COVID y sin COVID. La piscina, la gente no es muy piscinera. Mi mujer y mi hija se bajaban a la piscina y se pasaban horas ahí, estaban solas, prácticamente no venía nadie. Entonces, quiero decir que a vuelta o a toro pasado se ve todo muy bien, pero cuando pegó, estábamos acojonados. O sea, porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Y con eso, con todo. Cualquier mínima enfermedad, mi mujer recuerdo que tuvo una hemorragia nasal, que se juntó pues con un problema que ella tiene de sangre, que es parecido a la hemofilia. Tuvimos que salir corriendo al hospital de urgencias, o sea, una locura. Y se vive todo pues con mucha tensión, prácticamente lo mínimo. Entonces, eso es el tipo de vida, eso es parte del sueño americano también. ¿Vale? Eso es parte del sueño americano también. Porque no es solo el trabajo, que te desarrolles o que prosperes. Eso digamos que ya es el resultado después de años, cuando yo ya me mudé a mi casa americana, sola, para mí, mi coche, mi Chevrolet Tahoe, que era un pedazo de coche que me encantaba. Eso ya viene con el tiempo. Y hubiera sido más y me hubiera ido mucho mejor si me hubieran dejado quedarme. O si hubiera podido quedarme. Que una vez más, repito, no fue el gobierno americano el que me echó, ¿vale? No fue el gobierno americano el que me echó, fue una abogada que hizo muy mal su trabajo y ya está. Al gobierno americano le daba igual que yo estuviera allí o no. O casi diría que hasta le hubiera gustado y me hubiera quedado porque pagaba impuestos y lógicamente, pues mejor. Pero, como digo, es parte de un proceso. O sea, todos esos malos ratos son parte de un proceso. El pasarlo mal, el tener miedo, el estar acobardado, el decir, hostia, estoy solo, no tengo a nadie. Eso es parte del sueño americano. Quiero decir, o incluso para la gente que a lo mejor le eche más de menos la fiesta, el jolgorio, el cachondeo. A mí eso, bueno, me da un poco más igual, pero hay mucha gente que se deprime. Porque estás en un vecindario donde no ocurre nada. Pasan los días y un sábado por la tarde-noche, gente con parcelas en sus casas para hacer fiestas y no oyes nada. Y eso a la gente que venimos de otros países, de determinadas culturas, le puede hacer un surco en el cerebro. ¿Vale? Porque incluso hasta a mí, que tampoco me muero por irme de fiesta ni poder estar todo el día de charleta. Incluso yo llego a un punto que si hubiera tenido un poquito más de charla con alguien, me hubiera venido mejor, ¿vale? Y lo echaba incluso un poco de menos. Y soy yo, que no lo necesito. Imaginaos
cualquiera de vosotros que a lo mejor necesitáis estar constantemente en contacto con, pero en contacto físico, me refiero, cercano, con familia, con amigos, con tal, con cual. O sea, eso forma parte, ¿me entendéis? Vale que a lo mejor no vas a ser un fiestas, vale que a lo mejor no te lo vas a pasar súper bien, pero eso sí, también te digo una cosa, como no hay distracciones, te conviertes en una auténtica máquina. O sea, como te pongas un objetivo, 100% lo vas a conseguir porque no hay distracciones, es 100% a por ello. Pero eso es parte del sueño americano. O sea, el hecho de que tú consigas un objetivo no significa que lo vayas a disfrutar de la misma manera que cuando lo soñaste. Igual que ese super chef de cocina que hace platos fantásticos, cuando está preparando un maravilloso plato en sus manos, él no lo va a disfrutar. Y no lo va a disfrutar de la misma manera que el cliente se lo va a comer. Porque él es el encargado de hacerlo y tú eres el encargado de cocinar tu sueño, pero tú no lo vas a disfrutar tanto. Te vas a dar cuenta a posteriori, cuando ya se haya acabado todo, de las cosas que hiciste, pero en el momento no eres consciente. Pero sin quererlo y sin saberlo, estás construyendo tu sueño americano. ¿Me entendéis? A mí ahora, después de casi 2 años de haber estado aquí, en España, que me tuve que volver de allí, ahora lo pienso hacia atrás y digo, hostia, hicimos esto, hostia, fui capaz de hacer esto, joder, macho, ¿cómo puede ser que yo fuera capaz de hacer aquello? O mi mujer en su trabajo. Hay veces que no me lo explico, pero en ese momento no eres consciente. En ese momento solo estás centrado en salir adelante e intentar acercarte a lo que tú quieres, a tu objetivo, a lo que te pusiste como meta. Y no eres consciente, eres más consciente después. Yo ayer era consciente de lo feliz que era, de lo bien que me iba, de eso sí, tengo que decir que era muy consciente porque lo veía, o sea, es algo que se palpa, que te va mucho mejor que en España, evidentemente. Y la verdad es que, ya digo, hasta el punto de que nosotros no hubiéramos vuelto jamás a España, porque no echaba, ya digo, pues sí, en un momento dado, lógicamente, la familia y tal, pero a nivel de tu día a día, en lo que es tu día a día con tus obligaciones, Estados Unidos es definitivamente un país mucho más preparado para eso, para que las gestiones que tienes que hacer, lidiar con los niños, dejarlos en la escuela, gestiones en la administración, que no son muchas, pero bueno, la que tengas que hacer está todo súper preparado para que se solventen así de rápido. Entonces es un país, por así decirlo, mucho más cómodo a nivel de gestionar cosas personales, ¿me entendéis? Y los servicios que tienes se ponen a tu disposición. O sea, no es que tú le tengas que hacer el 50% del trabajo al albañil porque te ha dejado tirado, porque no viene, porque no se presenta, porque te ha hecho una chapuza, porque tienes que discutir, porque no te han hecho este servicio, porque no te han dado de alta cuando. Eso no existe. ¿Vale? Eso, vamos, por lo menos yo, lo que vivía ahí en Texas no existe. No existe. Puede haber a lo mejor, si me comentaron, por ejemplo, conozco una familia que estuvo en Miami, me parece, y ahí dicen que pues completamente lo contrario, que los servicios son lo peor. Pero yo personalmente en Texas, cualquier servicio que necesitaba, alta de luz, de gas, de internet, de teléfono, o sea, así, rápido. Los niños al colegio, venga, pum, llegas a la escuela, los sueltas en el coche, te los agarra el profesor, abre la puerta, tú no te tienes ni que bajar. Y como siempre tienes aparcamiento en todos los sitios, no tienes ni que quemarte, ¿me entendéis? Entonces, en ese sentido es mucho más cómodo, pero es parte del sueño americano el sufrir también. Y la gente, el problema es que no lo tiene claro. La gente piensa que, wow, sí, gano dinero, pero es que trabajo mucho, es que estoy muy solo, es que no sé qué. Ya, es que eso es el sueño americano, amigo. Es que eso es el sueño americano. ¿Tú qué te crees? Que vamos a decir alguien que pudiera representar un poco el sueño americano, ¿vale? Que conozcamos todos. Elon Musk, ¿vale? El de Tesla, el dueño de Tesla. Él llegó de Sudáfrica a hacer un doctorado, primero pasó por Canadá, creo, luego, o sea, estuvo haciendo todo tipo de trabajos en las granjas y tal y cual, hasta que hoy es lo que es. Pero ¿qué os creéis? ¿Que se lo ha pasado bien? ¿Que todo el proceso ha sido una maravilla? Cuando todo el mundo apostaba a la baja en su compañía, ¿vale? Cuando estaban cayendo las acciones de Tesla, cuando nadie invertía en absolutamente nada de su proyecto, cuando le han criticado pero no me refiero ahora, que este Elon Musk ya está súper asentado, me refiero al Elon Musk de Tesla, o al de SpaceX, o al de PayPal. O sea, cuando dormía en el suelo en la habitación, porque no tenía nada, y dormía por la noche y codificaba, me parece que era por la mañana, o al revés, o sea, claro, ese sufrimiento es parte del sueño americano, amigo. Tú no vas a disfrutar una mierda. O sea, tú vas a disfrutar, pues, a ver, ¿por qué se compran también cuando triunfan tantos coches y mansiones y todo esto? Pues porque de alguna manera, a diferencia, por ejemplo, del deporte, si un futbolista, un jugador de baloncesto, gana un trofeo, le dan un trofeo como reconocimiento. El dinero queda aparte, pero le dan un trofeo y eso tiene un valor simbólico. Pero a un empresario, a un emprendedor, nadie va a darle un puñetero trofeo. Entonces, de alguna manera, el trofeo se mide un poco pues, en el dinero que tienes o en los premios que te das tú, un buen coche, una buena casa o lo que sea, porque nadie va a venir a reconocer tu trabajo, ¿me entendéis? Es algo silencioso. Y eso
hay un punto en el que el dinero ya no vale tanto como el reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento no te va a llegar, a no ser que tú te lo des. Pero claro, es parte de ese sueño americano también. El permanecer en el silencio más absoluto, el que nadie te reconozca nada. Entonces, por eso digo, ese es el auténtico sueño americano. El sueño americano realista, no el ideal, no el romántico, no el de ya estoy triunfando. No, hombre, no. No es el de llego a Estados Unidos y tengo, y lo hay, ¿vale? Que hay sanidad pública y hay ayudas sociales y hay servicios sociales y hay un montón de historias más. O sea, no creéis que no hay. Lo hay. Lo que ocurre es que a ti te da igual, tú no vas pensando, por ejemplo, yo no iba pensando en ayudas sociales o en historias, yo iba pensando en trabajar duro y a ver hasta dónde llego, ¿me entendéis? Pero ya está. Ese es el sueño americano, pero eso no quiere decir que me lo fuera a pasar bien ni que no pasara. O sea, yo recuerdo el primer día en el gimnasio, cuando tuve que explicar el entrenamiento a toda un puñado de clientes que no hablaba ninguno español y tuve que explicárselo en inglés. O sea, cuando volví a mi casa quería llorar, ¿vale? De lo mal que lo pasé. Porque yo estaba viendo que no me estaban entendiendo. Y ahí no te puedes esconder, estaba yo solo. Estaba yo completamente solo. O sea, y se pasa fatal. Y volví a mi casa y me quería esconder como al perro que le dan una paliza en la calle y se esconde bajo un sofá. Exactamente igual. Pero claro, ahora tengo un nivel de inglés que mucha gente alucina. Ya, amigo, pero el precio fue muy alto y fue traumático y se pasó muy mal. Pero claro, la manera en la que aprendí inglés, claro, la mejor, por así decirlo, porque es enfrentarte a la realidad, es o nadas o te hundes, o nadas o te ahogas. Hostia, es jodido, ¿eh? O sea, no creáis que fue un regalo. Ahora sí, ahora me puedo enfrentar y me puedo ir a Estados Unidos y puedo hablar con quien quiera, entablar conversación y hacerme buen amigo de quien sea, porque tengo ese nivel. Vale, pero claro, hasta que llegamos a eso, hubo muchas noches duras y momentos muy amargos. Bueno, y mi mujer, recuerdo el primer día de volver de la escuela, que le pusieron en una clase con niños en inglés, porque se supone que ella iba a dar español, y bueno, pues le hicieron un poco la 13-14 y acabó dando clase a niños de inglés. Claro, niños de 5 o 6 años hablando en inglés, no se enteraba de nada y ella sí que volvió llorando, literalmente, echando lágrimas, ¿vale? Porque decía, ¿cómo voy a hacerle yo frente a esto? Porque no sabes cómo lo vas a hacer. No lo sabes y no hay refugio. No hay refugio. No hay escondite. Pero es lo que hay. Así que bueno, espero que os haya quedado una idea un poquito más centrada de... tengo esta mano aquí porque si hago así, deslumbra. Pero bueno, un poquito más realista de lo que es el sueño americano, en el caso de que queráis no emprender solo a Estados Unidos, sino emprender en general, ¿vale? Moveros a otra ciudad, moveros a otro país, lo que sea. Tened siempre una visión realista de las cosas. Merece mucho la pena, pero vais a pasar por un túnel que lógicamente es el precio que vais a pagar por conseguir lo que queréis, que luego seguramente lo vais a conseguir. O por lo menos vais a estar mucho mejor que como estáis. Pero tened esa visión realista de las cosas. Que nadie os venda unicornios.